Aquí estamos compartiendo con ustedes nuestro amanecer cartagenero. Se escondió el sol, pero llegan nuestros invitados y eso hace que esta mañana brille de una manera incalculable. De primer orden, las damas primero, señores. Vamos a saludar a una amiga de la Casa Canal Cartagena. Ya es la segunda oportunidad en la que nos acompaña en nuestra terraza tropical. Vamos a saludar a Liliana Urrego de una fundación que nos tiene a todos enamorados de Cartagena, y es que todos queremos tener una Cartagena al 100%. Lili, buenos días. Buenos días, Caro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptarnos esta mañana. Tenemos un propósito específico el día de hoy. Es invitarlos esta tarde a las 6:30 de la tarde a un evento que vamos a tener con nuestro conferencista Jimmy Telles. Él les va a hablar un poquito más de qué se trata. Sí queremos enamorarlos a todos de Cartagena. Queremos mover en ustedes, en todos los cartageneros, esa ganas de trabajar unidos por la ciudad. A través de la excelencia. Como ustedes saben, Cartagena al 100% promueve la cultura ciudadana y los invita a construir un modelo de ciudad donde la excelencia sea compromiso de todos. Jimmy nos va a hablar esta tarde de la excelencia, neuroeducación en la excelencia. Entonces los dejo con Jimmy para que les cuente un poquito de qué se trata todo esto, porque básicamente vamos a trabajarle, vamos a apuntarle con todo el ánimo a ese gran propósito colectivo que es tener una Cartagena al 100%. Así es, hoy recibimos aquí en nuestro set al señor Jimmy Telles Figueroa, reconocido personaje de la neurociencia y que nos causa curiosidad cuando nos hablan de neuromotivación. Con la bienvenida, ¿de qué se trata el tema? Bueno, muchísimas gracias, Caro, a ti también, y por supuesto a Liliana, que ha promovido este evento, y para mí un verdadero placer estar en Colombia y particularmente en la ciudad de Cartagena, recorriendo un poquito y viendo esta maravillosa ciudad del Caribe colombiano, y qué mejor que nos haya traído un evento de esta naturaleza como el tema de la aplicación neurocientífica. Bueno, en el caso esencial de lo que vamos a tratar esta noche, en realidad vamos a hablar de la aplicación de la neurociencia a los ámbitos relacionados a la educación. En realidad la neurociencia, yo lo comento a lo largo de la conferencia, es algo que no se ha inventado ahora. Eso data desde que el hombre ejerce poder sobre el hombre, desde las grandes conquistas de hace más de 1500 años. Se ha ejercido neurociencia sin saber que se lo estaba haciendo. Es básicamente la capacidad de programar la mente de las personas. Ya esto ha ido evolucionando de manera tal que hoy día se aplica la neurociencia al marketing, que es lo más conocido, por supuesto, porque está relacionado a ámbitos estrictamente comerciales, y por supuesto a otras áreas también, como en la política. Se aplica neuromarketing político. En América Latina estamos viendo, esos casos son tremendos para la programación mental. Y en el caso fundamental al que nos vamos a referir esta noche es el tema de la educación. En realidad somos unos convencidos, y yo lo cuento no tanto desde la perspectiva científica. Yo siempre, cuando empiezo a hablar de neurociencia, hay dos vertientes para tocar la temática y explicarlo. Una es habiendo dedicado a la parte de investigación, voy a ser redundante, científica del tema, y la otra es, y yo lo digo entrecomillado siempre, habiendo sido víctima de la neurociencia. A mí en mi infancia me tocó, yo nací en Latinoamérica, a mis 5 años salí de este continente y me tocó educarme y criarme en un país comunista en Europa del Este. En realidad yo siempre digo, he sido analfabeto del español y del castellano hasta mis 12 años. Y recuerdo yo, a la edad de los 10, 11 años, no conocía a Rambo, no conocía al Chavo del Ocho, no conocía a Transformers, no conocía nada de eso, pero sí conocía, y mis ídolos eran Lenin, Stalin, Nikita Khrushchev y todo lo que significó la revolución bolchevique de octubre. Ahí me di cuenta, obviamente, al retornar al mundo occidental, de que la capacidad de programar la mente de las personas es impresionante. Entonces ahí yo fui, en el sentido figurado, digo víctima porque en todo caso termino siendo un agradecido, porque si no hubiera vivido esa experiencia en mi infancia, yo siempre digo, yo he sido un comunista en mi infancia, ¿no? Cuando todavía no tenía ni opción a jugar. Sin embargo, ya en la vida profesional me dediqué a estudiar este tema y sobre todo entender qué pasó en mi cerebro durante ese periodo de tiempo. Y ahí pude comprender cuán valioso es estas metodologías de programación mental. Y en el caso particular de lo que vamos a hablar ahora es justamente de la neuroeducación de la excelencia. Si la neurociencia es capaz de programar un modelo político, es capaz de programar un producto de consumo masivo, ya sea hamburguesa, gaseosa o cualquier otro elemento, como lo que estamos viendo hoy día, que los patrones de conducta de la gente joven esté esencialmente relacionado a cierto tipo de música que esencialmente no tiene contenido de valor, que se guía por un sonido electrónico, pero es capaz de programar masivamente la mente de la gente, no nos estamos dando cuenta que estamos a la luz de una metodología
metodología que la podríamos perfectamente utilizar para otro tipo de propósitos mucho más positivos a efectos de los jóvenes, los niños y por supuesto de la sociedad. Entonces, la excelencia en realidad, más allá de ser un tema que puede sonar muy etéreo, puede sonar hasta bastante superficial, en el fondo es un paradigma, es un modelo de conducta. Y de lo que se trata acá es programar en la gente un modelo de conducta, y está clarísimamente demostrado. Esto no se puede necesariamente empezar con la gente adulta, hay que hacerlo con ellos también, pero esto hay que empezar con los más chicos, ¿no? La programación de la excelencia es transferir valores, principios, modelos de conducta individual y colectiva que garanticen que la persona en su vida adulta asuma como una verdad absoluta la excelencia y como un modelo de conducta normal, de manera tal de que recién a partir de ahí nosotros podemos encontrar cambios trascendentales en la sociedad. Pero Jimmy, muy interesante, pero tengo una inquietud. Entiendo el ejemplo que colocas de la música, además lo hemos debatido en diferentes escenarios, porque ese ritmo musical ha atrapado a toda una generación en torno a un sentido, por decir algo, el reggaetón, por poner un ejemplo. Cuando me manifiestas que podemos programar la mente, por lo menos, y en este caso transferir valores, principios, todos estos valores, en esta bolsa de valores necesaria, tanto en nuestra sociedad, por ejemplo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poderlo si el pensamiento es tan etéreo? Somos tan... A veces tenemos tantos conflictos, tantos problemas, tantas debilidades, algunas personas con más fortaleza que otros, tanta degradación. ¿Cómo podemos hacer ahí para programar a la gente? Porque la verdad quisiera que me explicara, porque la verdad a mí me queda berraco entenderlo. Para programarme a mí quieto. O sea, ¿cómo hacer en una sociedad tan diferente? Bueno, en realidad, a veces que suena la programación suena, viste, como que algo medio mágico. En realidad hay metodología científicamente. Si te pones a pensar, en realidad la capacidad, el cerebro está dividido en 3 áreas estructurales, que es el neocórtex, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Entonces, aquí ya va la parte científica, por qué lado vas a trabajar a la gente. Hace rato, un minuto atrás me hablabas del reggaetón. Exactamente el año 2000, cuando el reggaetón no existía aún como un movimiento musical, si hubiéramos hecho un test en general en la sociedad, y ustedes lo deben recordar, ¿no es cierto? Claro. Porque bailaban en el año 2000 y harto, ¿verdad? Y lo deben seguir haciendo. Hubiera escuchado uno y dice, no, esto no va a pegar jamás. Yo lo dije. Esto jamás, esto es imposible que vaya a pegar, pues no tiene coherencia, no tiene sentido, el ritmo es desastroso. Y después estamos una década y media haciendo el análisis y ¿por qué se ha vuelto algo realmente casi cultural? Ojo, momento. Es que no se trata de que uno lo piense el que va a pegar por gusto. Sobre gustos y colores no han escrito los autores. Pero cuando está predeterminado un sistema y una metodología de poder programar la mente de la gente, y va por la siguiente manera. Un hecho aislado no programa nada. Pero cuando eso se vuelve una acción repetitiva, hemos dado el punto inicial. Esa acción repetitiva se termina convirtiendo luego en un hábito. Si ese hábito se consolida, se termina convirtiendo en una costumbre. Y si la costumbre se arraiga en el tiempo, se termina convirtiendo en una cultura. En 15 años eso ya es cultural. Sin embargo, uno dice, ahora, ¿cómo hago para desprogramar? Algo parecido me pasó a mí. Yo tuve que desprogramar el modelo comunista para programar un modelo de vida occidental. Y ahí no tuve elección. O lo tuve que hacer o lo tuve que hacer. Entonces, sin embargo, uno va entendiendo la metodología. Los medios de comunicación, vivimos en una era hiperinformada. En el año 2000 uno escuchaba música en la radio, ¿no es cierto? Ni siquiera lo escuchaba por internet. No teníamos los buscadores con el acceso que se tiene ahora. No había un teléfono inteligente, un smartphone, un Android. Hoy día uno escucha música prácticamente hasta en un dispositivo de ese tamañito, ¿no es cierto? Hasta en los lentes uno lo puede conectar directamente de los más avanzados sistemas tecnológicos de audio que se disponen en este tiempo. Entonces, lo que hay que en el fondo hacer es crear una estrategia, y ahí, por supuesto, lo que está haciendo la Fundación es fundamental, porque esto no es tarea de uno, no es tarea de 2 o 3 personas, esto es una tarea realmente integral de la sociedad, autoridades políticas, civiles, sociales, religiosas, militares, medios de comunicación, porque si queremos hacer realmente una transformación profunda en la mente de la gente, todos tienen que intervenir en la programación. El otro día alguien me decía, sí, lo que pasa es que el reggaetón te transfiere, está programando desvalores, evidentemente. Uno le saca la música y uno empieza, salvo algunas raras excepciones, y escucha la letra y evidentemente no hay nada común con gran contenido de valor. Entonces, ¿quién le dice que no se puede ocupar la parte audiofónica y empezar a reemplazar la parte del contenido, por supuesto, ya que se ha vuelto cultural la parte del audio, es decir, la música, pero hay que empezar a programar otro tipo de contenido? ¿Y qué pasa? Que los jóvenes, como disponen de un montón de dispositivos para tener acceso a ese tipo de música, y lo escuchan matiné, tanda como en los cines antiguos, y tunda, porque esto es todo el día. ¿Me entendés? Esto es todo el día.
ellos empiezan a creer esto como una verdad absoluta y que además es el norte, porque ¿qué es lo que estamos mostrando? Estamos mostrando que es el camino corto a tener poder, fama, dinero, vehículos de lujo, yates, 20.000 mujeres hermosas bailando alrededor de uno, y se empieza a transformar en una verdad absoluta en la mente de la gente. Entonces, en algo que yo comparto, hace poco más de 10 días tuve la chance, le comentaba a Liliana, de estar a 3-4 metros del Papa Francisco en su gira por Sudamérica, y me quedó algo muy claro. Él habla sobre la tendencia mundial del consumo, y esto es consumo, porque finalmente, por ahí no les va a gustar mucho a las grandes productores de música, pero en el fondo son productos que se consumen y que generan dinero, rentabilidad, etcétera, etcétera, pero no necesariamente son los que mejor o más necesita la sociedad. Entonces, lo que tenemos que empezar a replantear finalmente qué es lo que queremos. A veces es muy fácil criticar, sí, la juventud de hoy está hecha a perder, la juventud de hoy día está realmente muy mediocrizada. Y bueno, ¿y qué estamos haciendo para que eso no ocurra? Básicamente nada. Por el contrario, estamos promoviendo todo lo que se necesita para tener una juventud como la que se tiene ahora. Yo hoy día a los jóvenes que en este tiempo son sobresalientes, que estudian y salen adelante, les doy triple mérito a los jóvenes de hace 20 años atrás. Porque los de hace 20 años atrás, los que somos generación 90 aproximadamente, en fin, lo que te decía el papá, la mamá, a lo mucho te podían limitar hasta horario de televisión. Hoy día, aunque te limiten horario de televisión, en tu teléfono ves lo que te da la gana, ¿no es cierto? Y a la hora que quiera uno. Y por último, uno se compra datos por unos centavos. Así que esa accesibilidad que antes no había nos hacía básicamente desarrollar otro tipo de conceptos y fundamentalmente la creatividad. Un momento dado yo analizaba, el otro día, sin ir muy lejos, analizaba mis tesis de grado y veía 2 tomos así. Y yo me ponía a pensar, casi 1000 y pico de hojas cada uno, ¿cómo rayos hice eso sin internet? Eso es lo que yo me preguntaba. ¿Cómo hice eso en su época sin internet? Hoy día uno le dice, ¿te vas a hacer un documento así sin internet? No, es imposible. 5 hojas no pueden hacer los chicos hoy día sin bajar una información e imprimirla. Entonces, ok, ya que los medios están, no vamos a involucionar desde la perspectiva tecnológica ni comunicacional, pero sí tenemos que innovar y ser mucho más responsables en cuanto al contenido de valor que tenemos que generar para que ellos empiecen a reprogramar sus propias mentes. Bueno, yo quisiera, en medio de toda esta explicación tan específica que nos has dado, no es cosa de unos o de otros, es cosa de todos, y estamos claros en que es un esfuerzo y en que es empezar a construir desde las armas que nosotros tenemos, desde la presencia, en este caso, de Jimmy, que ha sido puesto en el lugar que tenía que ser puesto en un momento, tal cual, un momento realmente necesario para la ciudad. Pero de aquí, ¿qué sigue, Lili? O sea, ¿cuáles son tus expectativas? Porque estamos esperando que hoy no solo eso se llene, sino que mucha gente pueda quedarse con algo de lo que Jimmy viene para contarnos. Pero después de poner, digamos, de batear la pelota y mandarla de jonrón, me imagino que tiene una estrategia para seguir el trabajo. Claro que sí, mira, esto es el inicio, o sea, esto realmente es el inicio de una serie de actividades que tienen un orden cronológico y que lo único que pretende es continuar, o sea, en la medida de las posibilidades, agarrarnos todos de la mano y seguir reforzando, porque este no es un trabajo de 3 meses, ni de 105 días, ni de esto, es un trabajo constante y consistente. Leyendo estos artículos, me causa curiosidad un hecho donde habla, y estoy, después de oírte hablar, completamente de acuerdo, habla de que nuestra conducta y esa programación que se hace de la mente depende de esos estímulos exteriores. Basado en tu experiencia y teniendo en cuenta este entorno que tiene la ciudad de Cartagena, que como te has dado cuenta es abierto, espontáneo, una ciudad de mar, de muchos colores, de gente con una identidad muy marcada, muy fuerte, ¿cuáles pudieran ser los caminos para programar a nuestra gente? Bueno, la verdad, Toño, es una pregunta por demás de exquisita para alguien que está de este otro lado. En esto, básicamente hay algo que yo aprendí a lo largo del tiempo. El ser humano, esencialmente, va construyendo en su mente aspectos muy, muy estratégicos que terminan marcando su vida. Y curiosamente, tú fíjate que yo hace rato les explicaba que el cerebro tiene 3 áreas concretas, que es el lado del neocórtex, el lado racional, el cerebro límbico, que es el emocional, y el reptiliano, que es básicamente el instintivo. El cerebro instintivo, la humanidad, que no es necesariamente el ser humano, sino como tal, los reptiles, data de hace 500 millones de años. El cerebro límbico, cuando aparecieron los primeros mamíferos hace 200 millones de años, y cuando aparecen los primeros sapiens hace 10.000
años atrás exactamente aparece el neocórtex. Entonces uno tiene que entender que hay este triángulo estratégico en nuestro cerebro que hay que trabajarlo. Entonces para poder lograr esa programación hay alguna palabra fundamental que yo quisiera recalcar y que se trabaje sobre eso, no solamente en la fundación. Esto es válido para un alcalde, para un presidente, para un gobernador, para una fundación, para un padre de familia. La palabra identidad. La palabra identidad tiene que tener unos patrones que la definan. ¿Y qué sucede? Hoy día, donde hemos perdido terreno, esencialmente, porque estamos lamentablemente viviendo una cultura de la mediocridad. ¿Y qué significa una cultura de la mediocridad? Donde hay que lograr el objetivo con el menor esfuerzo posible. Y en ese menor esfuerzo posible estamos entendiendo de que no importa el camino que se tenga que tomar, si hay que pisar al vecino, si hay que delinquir, si hay que hacer otro tipo de cosas que no son las que debieran hacerse, no importa con tal de lograr ese objetivo. Y la mediocridad, yo siempre he dicho, más allá de ser un modelo mental, es una enfermedad terminal en América Latina, porque se están promoviendo los desvalores que nos llevan a tener las sociedades que tenemos ahora. Entonces lo que tenemos que hacer es programar una nueva identidad en los jóvenes. Y en el caso de Cartagena me parece que el ejemplo viene bárbaro, porque estamos en una ciudad no solamente muy tropical, muy caribe, muy colorida, multirracial, con tantos turistas, donde la influencia de todo lo que pasa en el mundo es tremenda. Entonces la identidad debe partir, lamentablemente ahora, si ustedes se fijan, el Caribe ya no está necesariamente, no se lo identifica precisamente por sus cosas históricas, por las cuestiones de origen afro, de indígenas que hubieron en su época. Ahora el Caribe, uno ve la televisión en cualquier parte del mundo, es reggaetón y ese tipo de cosas. O sea, ya hasta la identidad de las regiones no necesariamente se las está asociando a lo que de verdad debiera asociarse. Entonces hay que empezar a programar en la mente de los jóvenes la verdadera identidad de ser cartagenero, en este caso en particular, sobre la base de sus valores históricos. Ahora, ¿cómo hacerlo? Hay que trabajar justamente su lado más sensible, que es la parte de las emociones. Está demostrado aquí, hay una palabra muy importante que es la kinestesia. La kinestesia es el mecanismo, es el puerto, ya que la computación hoy día y la informática están tan de moda. Son los puertos de acceso al cerebro. La kinestesia sensitiva, es decir, los 5 sentidos, nos tienen que permitir ingresar a la mente de los jóvenes para empezar a programar. Pero eso sí, hay que tener la sistematización y la disciplina de ir con un mensaje contundente. Lo hablábamos anoche un ratito con Liliana sobre este mismo tema que me acabas de preguntar, y tiene que ver con este modelo del ejemplo. En realidad, la excelencia no se construye con oratoria, con láminas de presentación y con carteles en la calle, se construye con ejemplo. Las personas normalmente tienen que tener 3 Cs que son fundamentales. Estamos hablando de una cosa es lo que pienso, otra cosa es lo que digo y finalmente lo que hago. Entonces, cuando yo digo lo que estoy pensando, en ese momento estoy siendo mínimamente congruente, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hago lo que he dicho, estoy siendo fundamentalmente consistente. Y cuando yo soy capaz de pensar, hablar y actuar de la misma forma, estoy siendo íntegro. Entonces, ahí está el asunto. Hay que empezar a trabajar la integridad de la persona como un modelo de ejemplo de conducta individual y colectiva, pero eso hay que trabajarlo desde los niños. Ahora, así como existen 1000 metodologías de publicidad para poder llegar a la mente, debemos ocupar exactamente esas mismas metodologías para empezar a redefinir la identidad de los jóvenes. Hoy día no podemos pretender que los chicos se aíslen del mundo, eso es imposible, pero tenemos que tener niños y jóvenes formados que estén integrados al mundo, pero con una profunda identidad de donde son y que valoren eso que tienen acá. Yo lo decía, estuve en una gira hace un par de años en Bogotá, en Medellín también, el 2012 estuve por acá, y justamente les decía eso, nosotros los latinoamericanos tenemos que empezar a exportar nuestra cultura, pero ya no de la manera folclórica o autóctona como hasta el día de hoy lo hemos hecho. Tenemos que empezar a exportar valores, tenemos que empezar a exportar principios, y curiosamente estamos importando ese tipo de cosas de una manera silenciosa, pero que terminan transformándose en culturales, y encima después los terminamos aceptando como propios. Entonces la cultura por ejemplo, no hay continente más hospitalario que el nuestro, eso está de lejos comprobado, ¿no es cierto? Entonces cosas tan simples como esas tenemos que empezar a trabajarlas, y hay que trabajar la mente. Yo siempre he dicho, no se preocupen de las personas no son el problema, es la mente de las personas. La gente actúa en función a cómo piensa.
Entonces, no es tanto la conducta lo que hay que corregir, sino lo que hay que corregir es cómo piensa. Y me dice alguien, ¿y cómo vamos a llegar al cómo piensa? Bueno, ahí hay que hacer un trabajo profesional, sistemático, para empezar a cargar mensajes específicos para lograr programar la mente de las personas. Me queda menos de 2 minutos, pero una pregunta. ¿Hay algún ejemplo que nos puedas dar rápidamente de alguna cultura, de alguna ciudad, de alguna sociedad que ha logrado a través de la neurociencia la transformación? Por supuesto, y voy a tomar como ejemplo lo que están haciendo en este mismo momento en Japón. En Japón en este momento están haciendo toda una reversión de su sistema educativo. Y ojo, estamos hablando de un país de que de por sí ya es muy innovador en sus modelos de educación. Ellos que han entendido, es una de las culturas posiblemente a nivel mundial que tenga demasiado claro lo que son ellos culturalmente hacia adentro. O sea, ellos pueden viajar al otro lado del mundo y si llegan a ir a Marte van a llevar el sake, van a llevar el sushi, van a llevar todo a la otra parte del mundo. Sin embargo, ellos, ¿qué tienen muy en claro? Que los estudiantes japoneses de estos tiempos, estamos hablando de la escolaridad, ya tienen que ser ciudadanos globales. Entonces, la metodología de enseñanza y de transferencia, hoy día ya los profesores no tienen que ser bibliotecas andando que se dediquen a transferir datos. En realidad ya tienen que dejar de ser profesores y convertirse en mentores de la conducta futura de esos jóvenes. Porque hasta el día de hoy el sistema educativo global, ¿qué es lo que hace? Es transfiere contenido. Es más, ni siquiera contenido de valor, información. Hoy día lo que me da un profesor muy simple, yo lo puedo encontrar en internet. Ya no es como antes. Entonces, está claro que lo que hay que enseñar ya no necesariamente es dar información. El enseñar de estos tiempos es transferir modelos de conducta. Pero no existe manera de hacerlo si es que no lo hacemos con el ejemplo primero. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos todos así. Sinceramente, porque es una de las cosas que siempre hemos dicho cuando los padres terminamos siempre diciendo que la obligación de la educación recae en la escuela, cuando el modelo de la escuela simplemente es información. Y depende del padre, depende de casa, del hogar, también generar esa bolsa de valores especial hacia sus hijos para que su conducta y comportamiento sea mucho más valorado y mucho mejor, con base a pertenencia, identidad, esos elementos que hemos manifestado en el día de hoy. Exactamente. Tomando 30 segundos algo que acabas de decir, lo vamos a mencionar esta noche. En América Latina, los papás, y me incluyo también, porque tengo una nena de 6 años, posiblemente hemos caído en un error estratégico, pensar que hemos inconscientemente terciarizado la educación en los colegios donde están nuestros hijos, más aún si es un colegio religioso. No, el colegio, su obligación o su función es formar, no educar. La educación es el modelo conductual que va a encontrar en casa. Entonces, los primeros que tienen que empezar a aplicar neurociencia en la mente de los jóvenes son los padres. Y ahí pongo un simple ejemplo. Tengo que no solamente regular qué es lo que va a ver por televisión, sino tengo que ver con qué metodología yo le voy a enseñar los principios y valores que deseo que mis hijos tengan. O sea, tenemos que automáticamente todos los papás convertirnos en mentores, ya no en papás solamente, en mentores de nuestros hijos, y que el colegio le termine de complementar. O sea, nosotros hacemos el trabajo fundamental y el complementario del colegio y no al revés. Oiga, esto está supremamente interesante, ya lo sabe, la conferencia Neuroeducación de Excelencia hoy a las 6:30, Colegio Salesiano, aquí en el centro de la ciudad. Sí. A las 6:30. A las 6:30. Aquí le voy a pedir por favor a... Y dice, yo vengo para la conferencia y ahí uno puede entrar. Ahí estamos. Ahí está, miren. Hágale porfa aquí un pequeño panel, ya le van a hacer un acercamiento. Neuroeducación de Excelencia, 6:30, Colegio Salesiano. Ahí está, martes 4 de agosto. No piensa que es otro día, es hoy. Hoy. Entrada libre frente a o la bóveda. limitado. Es importante, ¿no? Llegar temprano. El cupo limitado, sí. Toca llegar temprano. Sí, bueno. ¿Cuántas personas, Lili? Más o menos. Sí. 400 personas aceptamos. Imagínate, cupo limitado, pila. Bueno. Sí, es muy limitado. Gracias Jimmy, gracias Didi por Gracias, acompañarnos en el día de hoy, muy interesante, bueno ya eso no se lo pueden perder en el día de hoy, así que aprovechemos estas oportunidades que nos dan porque no siempre tenemos la oportunidad de tener un personaje como Jimmy especializado en el tema y que tiene incluso una argumentación muy interesante para que nosotros podamos aplicarla de la mejor manera en nuestra vida cotidiana. Nos vemos mañana, señores, en nuestro miércoles familiar con la presencia del doctor Walter Pontón, que ya regresó de viaje y estará con nosotros el día de mañana. Nos vemos, Carito. Un beso para todos y un feliz amanecer cartagenero. Cuídense mucho y pórtense bien. Disfruten de la programación de Canal Cartagena.